Con nuevos poderes, secretos y desconfianza llegó el capítulo 3, planteando más dudas y dejando material para teorías. Después de la intervención de Li Tianchen, quien estaba controlando al actor que acosó a Félix, este es llevado hacia una residencia, el cual es el lugar donde mantienen cautivos a los modelos desaparecidos. Bajo la advertencia de si alguno se escapa, los echaré a los perros. Se trata de evitar que creen algún vínculo de confianza entre ellos, u organicen una huida, ya que al mínimo error, incluso los no involucrados tendrían consecuencias. Chia Fei termina siendo dirigido hacia una habitación, la cual comparte con A Yuan, quien se muestra reacio a hablar, quedando poco tiempo para que se cumpla el plazo de las 12 horas. Chen Xiaoqi trata de encontrar información de cualquier manera. Mientras busca una forma de escabullirse de la vigilancia de A Yuan, se encuentra con Jack, el modelo que fue despedido en el arco de Brydon y también quien trató de ahogar a Chia Fei, a pesar de que trata de mantener su conflictiva actitud. Se comienza a desmoronar al recordar las cosas que le están obligando a hacer, lo cual lo lleva a decidir huir, pero para su desgracia eso solo aceleraría su final, tras llevar su cuerpo dentro. Un hombre que parece ser el de mayor autoridad en la residencia, exigiría que Chia Fei se encargara de acabar con Jack, y al negarse, uno de sus subordinados trataría de golpearlo, pero el golpe nunca llegó, ya que A Yuan lo detendría con una orden. Tal parece que su poder es que lo que él diga se convierta en una orden que la persona a la cual fue dirigida está obligada a cumplir. Faltaría información para saber si solo funciona con una sola persona a la vez, o puede aplicarse a grupos, ya que no detuvo al tipo que iba tras él. También es desconcertante el cómo terminó en esa situación teniendo un poder como ese, pero también se sugiere que al evitar intercambiar palabras con Chia Fei, más la cicatriz en forma de X sobre su boca, él aún no sabría cómo controlar su poder. Retomando la historia, Chen Xiaoqi, quien ya estaba llegando a el tiempo límite, solo sale de la fotografía al oír a Lu Guan decir que si se queda durante más tiempo ya no podrá regresar. Esta revelación solo hace que las sospechas de que Lu Guan está ocultando información aumenten, pero esto se ve interrumpido con la llegada de Chia Fei al estudio fotográfico, quien seguramente buscará aprovechar la invitación a quedarse con ellos, hecha anteriormente en Brydon, para mantenerlos vigilados y obtener información para Bane. En este capítulo Lu Guan es confrontado tanto por Chen Xiaoqi como por Xiao Ling, al notar ambos la omisión de información de su parte. En el caso de Xiao Ling, ella quiere saber el porqué de los recuerdos que vio gracias al poder heredado de Li Tianqi, pero al notar la angustia y evasiva de Lu Guan, opta por cambiar de tema, pero sabemos que lo retomarán en la escena de las vías del tren, donde por fin se les será revelada la verdad. Por otro lado, en el caso de Chen Xiaoqi, si bien deja de insistir, al notar que Lu Guan está llorando, agregando también que la aparición de Chia Fei, termino interrumpiéndolos. En los trailers él menciona que lleva tiempo sintiendo que Lu Guan le está ocultando algo, ya que su forma de actuar es como si él supiera lo que va a pasar, solo haciendo crecer su desconfianza en la persona que debe guiarlo. Al juntar los flashbacks se puede considerar que como mínimo Lu Guan realizó 3 viajes al pasado, usando de base el hecho de que inicialmente no sabía qué pasaba si se superaba el tiempo límite, pero también teniendo sus teorías sobre ello, lo cual serviría como advertencia para evitar hacerlo, pero su reacción en este capítulo deja claro que sabe cuál es el resultado concreto si se exceden las 12 horas, siendo la única forma de averiguarlo el que haya sucedido. También está el recuerdo donde se muestra a un Chen Xiaoqi alterado ya que nadie le cree, dado que está sobrepuesto a la confrontación de Xiaoqi del presente. Puede que la situación de ellos discutiendo por la información no dicha ya haya sucedido, pero en un reseteo diferente a cuando se planteó la pregunta de qué pasaría si se cede en el tiempo, en el que eso sucedió, y claramente diferente al actual. Aunque la primera y segunda situación también podrían tratarse del mismo tiempo. Por el tráiler del siguiente capítulo sabemos que Lu Guan está tratando de crear un nodo que reemplace el nodo de muerte, pero para ello necesita saber qué es lo que hace que un nodo sea uno.
Por lo mostrado hasta ahora se tiene que tratar de una situación que repercuta a futuro, pero que sea lo suficientemente grande como para que pequeños cambios no alteren el resultado, siendo el ejemplo más claro el terremoto del capítulo 5 de la primera temporada. Pero si es un viaje al pasado lo que repercute directamente el futuro, ¿no estaría yendo en contra de que los nodos no se alteran por pequeños cambios? En este caso se trataría más de una situación de predestinación, básicamente que se necesita de esa intervención para que el presente siga su curso, tomando de ejemplo la segunda temporada. Al Luwan evitar que Chen Xiaoqi sea secuestrado, Xiaoqi se da cuenta que se trataba de él mismo controlando el cuerpo de Luwan, y viajando al pasado tiene que realizar las mismas acciones, pero al tratar de cambiar el futuro termina ocasionando el mismo resultado. Otra situación sería el tratar de salvar a Emma, ya que el estar presentes en ese lugar fue lo que hizo que Tianchen supiera de ellos y los empezara a buscar. También está el hecho de cómo funciona realmente una reescritura de la línea de tiempo, ya que dicho por el propio director, no son diferentes líneas temporales sino una sola que ha sido reescrita múltiples veces. En un principio pensé que sería más como si viajas al pasado, cambias lo que querías cambiar, pero al hacerlo realizas una acción que desata un efecto en cadena que evita el cómo obtienes los poderes de viajar en el tiempo. Entonces ya no estarías allí al no tener los poderes, pero al mismo tiempo al no estar allí no podrías evitar el obtenerlo, lo cual terminó convirtiéndose en un ciclo sin fin. Entonces apareció la otra opción, que sea lo más parecido a un juego, uno que ya terminaste pero quieres volver a jugar, siendo que cuando vuelves a empezar la historia aún mantiene tus objetos y experiencia, siendo sus equivalentes aquí, tus recuerdos y poderes. Como si se hubiera hecho un guardar solo de tu yo antes de la reescritura, y que los cambios que cometieras en este presente no afectarían tu existencia en la línea temporal. Pero si hay otro viajero haciendo cambios, ¿su reescritura no te afectaría también a ti? Siempre que sus cambios no afecten tus acciones no debería haber ningún problema. Aplicándolo a la serie, Luwan quiere evitar el nodo de muerte a como de lugar, tratando de buscarle un reemplazo. Al mismo tiempo mantiene sus recuerdos de las líneas pasadas. Y también está Chao Yuan quien está buscando lo mismo, pero a pesar de que están cambiando simultáneamente la línea de tiempo, lo cual ocasionó imprevisto a ambos, ellos siguen existiendo en el mismo tiempo. Lo único que cambiaría eso sería viajar a un pasado muy lejano, realizar una acción que desate otras en cadena, y allí sí sería impredecible incluso su propia existencia. Pero aquí el viajero se tendría que quedar en el pasado ya que no existiría un presente al que regresar. Guiándonos por el PV de Yaeli y el tráiler del siguiente capítulo podemos hacernos una idea de cuál fue el recorrido de Ayuan después de esto. Siendo llevado por Bane terminaría formando parte de Charo Society, y junto a él y Tianchen arribarían a Guido. En otra escena podemos ver a Chen Xiaoxi en Brydon, acercándose a alguien que está perdiendo el conocimiento, muy seguramente Luwan, pero ese lugar ya se había mostrado anteriormente en el último tráiler general, siendo Bane quien aparecía en escena, apuntando su arma. Esto difiere completamente de lo que vimos en Brydon, así que se trataría de una línea anterior. También recordar que el arma que llevaba Bane en ese entonces era de sedantes. Además se muestra a Bane frente al estudio fotográfico con una persona la cual tiene la libreta de Chen Beimin. Una pequeña teoría es que ese momento fue previo a la escena inicial del arco de Brydon, y que fue por la libreta que se enteró de los poderes de Xiaoqi y decidió atacarlos. Un breve recordatorio de que quien actualmente tiene la libreta en su posesión es Wang Qin, quien desapareció de Brydon, pero volverá a escena en Guido. Al igual que en los primeros capítulos de Brydon, la fecha en la que se encuentran está siendo omitida, pero se puede calcular un aproximado. Si tomamos como referencia la segunda temporada, el mes que se mencionó que pasaron en el hospital y la ropa que están utilizando, la fecha aproximada terminaría siendo invierno de 2022 entre el mes de enero y febrero. Pero puede que los hechos de esta primera mitad de temporada abarquen más meses, ya que recientemente publicaron la ficha de personaje de Chen Xiaoqi en la que colocaron que tiene 22 años, edad que recién cumpliría en abril del 2022.
siendo este el año en el que se desarrollaría el nodo de muerte, siendo más precisos el 12 de septiembre del 2022, ya que el 13 de septiembre es la fecha en la que Luwan decidió viajar en el tiempo. Con tan poco tiempo para buscar una solución, no es de extrañar que la situación lo esté sobrepasando, y le sea cada vez más difícil mantener su fachada de serenidad.